¿Está España peor que el resto? ¿Por qué nos afecta más a nosotros? Tenemos esa inflación desbocada en el 9,8%. Muchísimo más. Y además, nuestra compañera lo que ha mostrado ha sido los datos comparados de febrero. Ya tenemos los datos de marzo. El gobierno se escuda en ese engaño de la isla energética, ¿verdad? De la isla ibérica. Bien, la inflación de Portugal de marzo es el 5,5%, la de España es el 9,8%, casi el doble, la de Francia es el 5,1%, la de Italia es el 7%, la de Alemania es un 7,6%. Es decir, tenemos la inflación muchísimo más alta que los países que sí sufren de el problema con la dependencia del gas ruso, y tenemos la inflación muchísimo más alta que nuestro vecino de al lado. ¿Cuál es la diferencia? El mayor aumento de gasto público de todos los países de nuestro entorno en el periodo 2020-2021, en medio de la pandemia y monetizado con nueva impresión de dinero. Además, tenemos la única tarifa regulada por el gobierno que está en la luz, que está ligada al término diario. Por eso es un escándalo mediático todos los días. ¿Cuánto sube el precio de la luz? Eso no ocurre en Portugal o en cualquiera de los otros países de la Unión Europea que ligan el precio de la tarifa regulada por el gobierno, repito, al mercado de futuros, no al diario. Y eso mitiga la subida. Tercero, España tiene una enorme cantidad de precios y costes regulados que están con impuestos encadenados, es decir, que tienen impuestos en distintos componentes y luego sobre esos impuestos se les pone el IVA. ¿Y qué significa? Que suben mucho más los precios cuando suben los precios y cuando bajan los precios, como veremos con la gasolina y con el gasóleo dentro de unos meses, no baja tanto como en el pasado. Los ciudadanos lo pueden entender perfectamente. Cuando el petróleo estaba a $140 el barril, la gasolina estaba a alrededor de 1,3 euros por litro. Y con el petróleo ahora a 110, es decir, muchísimo más bajo en términos reales, la gasolina está a casi 2 euros. Tenemos una enorme cantidad de costes que se están incluyendo en los precios de los ciudadanos, en la parte energética y en la no energética. Y finalmente hay otro factor, que es el aumento del coste de la vivienda. Se ha ahogado la oferta de vivienda por todas estas últimas leyes que se han puesto y nos encontramos con esos factores que encadenan una inflación muy superior a la de los países de nuestro entorno. Porque el gobierno lo que está haciendo es un plan que son parches, fundamentalmente son cosas que ya estaban aprobadas con otras que no tienen ningún efecto sobre la inflación y sobre todo que la inmensa mayoría de esas medidas actúan sobre consecuencias de la inflación, no sobre las causas de la inflación. Peor todavía, como el plan viene financiado con un enorme aumento del gasto público, que es parte de la causa de la inflación, porque ese gasto público se va a monetizar y se va a déficit, ¿qué es el problema? El problema es que ese plan para actuar contra la inflación probablemente lo que termine haciendo es enquistar la inflación subyacente, que es la inflación excluyendo el precio de la energía y de los alimentos. Entonces, el plan, ya lo ha dicho Funcas, ¿no? Primero, son todo medidas coyunturales, no tienen nada estructural. Segundo, como mucho, y esa es una estimación de Funcas que suele ser bastante optimista y bastante, condescendiente con las medidas de los gobiernos, y como mucho bajaría la inflación en un punto. Claro. Entonces, lo que está haciendo el gobierno con todo esto es literalmente cerrar los ojos, aguantar la respiración y esperar que el precio del petróleo, del gas, de los alimentos y de la vivienda baje por otras cuestiones, claro. Luego hay otro factor, el poder adquisitivo, porque suben los precios, pero los salarios no lo están haciendo de la misma manera. Para muchos ahora mismo esto es una ecuación imposible. El titular, Lorena, los precios suben 4 veces más que los sueldos. Y que la vida se encarece, pagamos más por lo mismo y para los expertos esto, por cierto, tiene un nombre, lo llaman impuesto invisible, Bea. Impuesto invisible, gracias Lorena. Daniel, no sé si es el momento de darle una vuelta al tema de los sueldos, porque es verdad que el poder adquisitivo cada vez es más pequeño.
Bueno, pero es que el poder adquisitivo es cada vez más pequeño por factores que no tienen absolutamente nada que ver con la productividad o con los beneficios empresariales. Como acaba de decir la compañera, los márgenes empresariales se están cercenando, se están desplomando de manera absolutamente alarmante. Y eso viene de un entorno, además, en el que las empresas en España ya estaban en una situación muy peligrosa en cuanto a capacidad de generar recursos de año con año. El 90% de las empresas de España son pymes, el 83% son microempresas. Aquí nadie se está forrando. Y lo más importante es que nos vuelve a mostrar la falacia de las decisiones por decreto de que se van a subir los salarios o las pensiones con el IPC y todo esto. Ya lo acaban de demostrar, ¿eh? Ya han buscado un subterfugio para no subirlas con el IPC en el año 2021, han hecho una media de IPC mensual como si la inflación fuese mensual, que no lo es, que se va acumulando. Segundo, lo han hecho también con las pensiones. El gobierno ya ha dicho que está trabajando en un mecanismo para que las pensiones no suban con el IPC. Entonces, por lo tanto, lo que estamos viviendo es la evidencia de, como acaban de decir en el reportaje, un país que tiene una inflación mucho más elevada que la media de su entorno por unas políticas muy equivocadas. Y esas políticas muy equivocadas han sido las de disparar el gasto corriente financiado con impresión monetaria en la época en la que estábamos todos encerrados y durante la reapertura.